Bien, sean todos bienvenidos a una clase más, en la cual hablaremos de un tema muy importante y muy intrigante, y tal vez digo lo mismo de todos los temas que sean relacionados con la biología, pero exactamente este tema es algo que las personas relacionan mucho con biología y que a veces terminan creyendo que esto es meramente la biología. Pero si recordamos el video de introducción que les di, y si no mal recuerdo también en la primera clase lo mencionaban sobre la célula, era de que la biología es la ciencia encargada de estudiar a todos los seres vivos, como lo es la formología o las actividades o las adaptaciones que tienen seres vivos en general, no solo animales ni solo plantas, sino una mezcla incluso de hasta los microorganismos o como por ejemplo lo que es la célula. Entonces, hoy hablaremos de la botánica. Pero entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Qué es la botánica? La botánica es la rama de la biología que estudia las plantas y su papel en los ecosistemas. Se trata de una ciencia natural muy antigua que abarca un amplio campo de estudio. Es decir, que es la rama de la biología que se ocupa del estudio de las plantas, ¿no? De hecho, el término botánica se deriva del adjetivo botánico, que a su vez deriva de la palabra griega botane, a quien estudia botánica se le conoce como botánico. La botánica es una de las ciencias naturales más antiguas del mundo. Es decir, podemos poner ejemplos como esas películas o animes que tienen una idea basada en los vikingos, por ejemplo. Desde ahí ya se ve, digamos, se pueden notar muchas características que su alimentación se basaba en eso, tanto en la caza como en comer cosas como plantas. Entonces, desde ahí se puede decir que viene como aquel impulso de estudiar lo que son las plantas, para saber qué es bueno para comer, qué es bueno como medicina, incluso para saber, como mencionaba, como medicina, pero en el ámbito de las drogas también, ya que existe un hongo y que es tipo lo que más se conoce, y también está lo que es la marihuana. Entonces son cosas que se averiguaron hace mucho, mucho tiempo con un estudio de lo que es la botánica. También tenemos lo que es la importancia de la botánica. Como toda ciencia, la botánica al pasar de los años ha ido evolucionando, como tenemos el ejemplo, ¿no? Antes se investigaba para esas necesidades, ahora esas necesidades han evolucionado, entonces el conocimiento tiene que avanzar. Y ahora también abarca esos estudios de distribución de seres vivos y especies del reino de las plantas. De hecho, se enfoca en las soluciones a problemas del sector alimentario y de la salud. A su vez, el estudio de la botánica en la biología promueve medicamentos de origen natural para curar enfermedades dentro de un sistema de salud escaso. Es de suma importancia al poder clasificar de acuerdo a su condición a las plantas. Y es ahí, entonces, algunas ramas que estudia la botánica, o mejor dicho, el propósito de estudio que tiene, son estas, lo cual es la organización y la diversidad de las plantas. Es a lo que me refería. Clasificar qué tipo de plantas se pueden comer, qué tipo de plantas sirven para medicamentos ingeridos o qué tipo de plantas sirven para otro tipo de medicamentos que son solamente, como por ejemplo, esas que suelen llamar hojas de chichipince que se le llaman, que sirven como medicina, pero esas no se toman, sino que se ponen en la herida o en el raspón y así es como se mejora. Luego, otro punto es el impacto que tienen en el medio ambiente. Luego, la reproducción, la fisiología, la morfología y la relación de las plantas, es decir, la vida de las plantas, ¿no? Luego la composición química, la organización celular y tisular, el metabolismo y el funcionamiento orgánico, y como último, la herencia, enfermedades, adaptaciones al ambiente, distribución geográfico, fósiles y evolución. Es decir, en dónde se encuentran, por qué se encuentran en ese lugar, si están en ese lugar, cómo les afecta o cómo afectan ellos al ecosistema, y así sucesivamente.
También como para llevar un dato histórico de lo que es la planta, porque así como nosotros hemos evolucionado, como lo vimos en una de las clases anteriores, todo ha evolucionado, incluyendo las plantas. Así como nosotros tenemos antecesores, las plantas también lo tienen. Entonces, existen eh, tipos de botánica y entre esas variaciones están las dos más importantes, como es la botánica pura y la botánica aplicada. La botánica pura es aquella que estudia las plantas sin ningún objetivo de aplicaciones prácticas, es decir, que estudia las plantas con el único objetivo de conocerlas, es decir, de saber y llevar un registro de para qué sirven. No van a ponerlas en práctica ni van a intentar cambiarlas con algo. Simplemente saber para qué y por qué está ahí la planta y para qué sirve y así. Luego tenemos lo que es la botánica aplicada. Es la que utiliza el conocimiento de lo que es la botánica pura para aplicarlo a casos prácticos en las plantas. Es decir, que los conocimientos de la botánica pura son importantes para aclarar los problemas que se presentan al estudiar la botánica aplicada. Y es para eso que se utiliza. Basándose, es decir, que la botánica pura nos habla meramente de lo que es la teoría y la botánica aplicada es, como lo dice la palabra, para aplicarla, para conocer de manera directa o para interactuar con lo que es la planta para saber si sí o si no da los resultados que nos dice la teoría. Bien, ahora continuamos. Estas son algunas ramas que estudian lo que es la botánica aplicada. La botánica agrícola, económica, la botánica forestal, la farmacéutica y la fitopatología. Entonces se dice, la botánica agrícola es aquella que estudia general de la formología y la anatomía, de los agiospermas y las gimnospermas. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos nombres tan raros? Pues en el caso de las agiospermas son las que comúnmente llamamos plantas con flores o plantas florales. Son aquellas plantas que contienen semillas cuyas flores tienen verticilos o espirales, ordenados de sépalos, pétalos, estambres y carpelos, es decir, aquellas plantas que contienen una flor. Exactamente esa última palabra, los carpelos, son los que encierran a los óvulos y reciben el polen en su superficie estigmática, es decir, en la parte superior. Es donde se encierra, como lo podemos presenciar aquí en la imagen. Contiene una flor y es ahí donde se puede fecundar. Entonces, para continuar, lo que es la botánica económica es una rama de la botánica cuyo objeto de estudio son las plantas útiles al ser humano, como por ejemplo las plantas que producen algo de manera alimenticia. Una planta que es como por ejemplo un árbol de mango o una platanera o un sembradío de algo o así sucesivamente. Luego tenemos lo que es la botánica forestal. Los estudia los aspectos de aprovechamiento del árbol. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto de botánica forestal? Esta es la rama de la botánica que se encarga de estudiar los vegetales de hábitat predominantes y forestal, es decir, aquellas plantas que son de zona, como quien dice, ay no, es que aquí hacemos el festival del jocote. ¿Por qué hacen festival de jocote en esa fecha? Ah, porque aquí hay mucho jocote. Es a eso que se refieren. O sea, la botánica forestal es aquella que se encarga de estudiar eh, qué planta o qué planta útil para el ser humano es de la zona, como por ejemplo el mango también, o qué sé yo, el aguacate, o también el pipián, no solamente las frutas, o algunos árboles de limón, mandarines. Luego, para continuar con la división de la botánica aplicada, está la botánica farmacéutica, que es el estudio de materias primas, perdón, naturales de uso medicinal. Como les mencionaba, la hoja de chichipince también. O podría ser la aplicación de algunos test de hojas que mencionan
como la hierbabuena, o también podría ser algo que le llaman tempate, que sirve para lo que son las llagas. Y así sucesivamente. Es decir, que tengan un beneficio farmacéutico o medicinal para el ser humano. Y tenemos también la botánica fitopatológica, que es el estudio de las enfermedades de los vegetales. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que la fitopatología es aquella ciencia que estudia y controla las enfermedades de las plantas, a diferencia de la botánica, que simplemente es la rama de la biología que estudia las plantas en general. Esta se especializa en, en identificar este tipo de enfermedades. Es decir, que su objetivo es identificar los agentes que causan las enfermedades en las plantas, ya sean bióticos, como por ejemplo los hongos, los virus, bacterias, o abióticos, como lo es la temperatura, la humedad, el pH, el agua, la concentración de nutrientes, el viento, si se le echa mucha agua, si no se le echa agua. Entonces, por eso es que es importante. En el caso, por ejemplo, de la agricultura, porque las enfermedades en las plantas pueden reducir las cosechas y también pueden empeorar, perdón, lo que es la calidad de la producción, pues. Y eso es lo que sería la fitopatología, prácticamente como un doctor para plantas. Luego tenemos lo que es la botánica pura. Recuérdense que la botánica se dividía en dos y una de estas es la botánica pura, la cual está derivada en tres niveles. Es decir, la organografía, la histología vegetal y lo que es la citología vegetal. Bien, aquí tenemos tres palabras muy importantes que tenemos que saber. Empezaremos desde el lado derecho. ¿Qué es la citología? La citología es una ciencia que estudia las células, perdón. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos la citología vegetal? A estudiar lo que son las células de los vegetales o de las plantas.